Vamos a proceder al resumen del tema 16 de Derecho Procesal de la oposición al Cuerpo Nacional de Policía. Partiendo de la base fundamental del marco normativo que regula todo este tema, siendo los preceptos fundamentales la Ley 5081, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Real Decreto 1482, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la 685, la Ley Orgánica del 595 del Tribunal Jurado y la Ley Orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad penal y no criminal penal de los menores, porque los menores de 18 tienen responsabilidad penal y no criminal. Bueno, como se trata del derecho procesal, en este caso es importante partir de lo que se trata el derecho penal. El derecho penal parte de la base de un proceso de enjuiciamiento, un proceso en el que se valora pues, un comportamiento y acorde a ese comportamiento y en base a la regulación específica de todas estas leyes que hemos hecho anteriormente, se realiza un proceso ante una autoridad judicial, que serían los tribunales o los juzgados, y se busca la categoría en la que se encajaría esa conducta. ¿Qué daría como resultado? Pues el enjuiciamiento de una conducta y una pena que fuese acorde a la misma. En este caso sería pues, un procedimiento subjetivo en el caso de la valoración de la conducta muchas veces, y se seguirían, para garantizar todo este proceso, una serie de principios. En primer lugar, el principio de contradicción, que quiere decir que en todo proceso penal hay dos partes, acusada y acusatoria, o inculpado. Inculpado y la parte que solicita el proceso. Este proceso exige la asistencia de dos partes, con derecho a utilizar todos los medios de prueba que puedan disponer a favor de sus pretensiones. Supone que las partes son iguales, principio de igualdad que posteriormente veremos. De este principio se deriva el de audiencia, que quiere decir que las dos partes tienen derecho a ser acusatorios, o sea, a proponer pruebas y a ser escuchados, es decir, a defenderse y a recusar lo que se intente, aquello de lo que se les intente acusar, y nadie puede ser condenado sin haber tenido verdaderas posibilidades procesales de alegar y proponer pruebas. Posteriormente sería el principio de legalidad. Contradicción, legalidad. El principio de legalidad quiere decir que una vez que se inicia el procedimiento, este no puede ni suspenderse ni modificarse, o finalizar o llevarse a cabo si no es según lo que se dispone en la ley. Es decir, todo proceso penal ha de basarse fundamentalmente en los preceptos de las leyes. No puede iniciarse y dejarse en suspenso o finalizarse sin seguir las normas o las pautas que se establecen en la ley. Es un proceso que viene completamente reglado, viene completamente establecido en la ley y ha de seguirse tal cual. Otro de los principios sería el de oficialidad. Al igual que el principio de legalidad, se trata de un proceso que está garantizado por el Estado. Hay un poder exclusivo que se dedica al enjuiciamiento, que sería el judicial. El Estado tiene la obligación de perseguir delitos públicos, en especial los públicos, que serían los que se persiguen a instancia de parte, sin necesidad de acciones penales por parte de los particulares. Como bien sabemos, existen, que posteriormente veremos, un conjunto de acciones penales que el Estado persigue de forma obligatoria o necesaria. Posteriormente está otro principio, el de verdad material. Es decir, el juez tiene la obligación de averiguar los hechos tal y cual ocurrieron, para determinar con la máxima precisión posible qué ocurrió y cómo ocurrió, y buscar dentro de su competencia la acción o el tipo penal en el que encajarían esas conductas, y posteriormente enjuiciar y valorar dónde estaría inmerso o cuál sería la pena correspondiente a esas acciones. Otro de los principios sería el principio acusatorio. Es decir, existe un deber de separación entre la parte de acusación y la acusada, la parte que enjuicia y la que realiza la defensa. No se puede condenar por distintos hechos
de los acusados. Es decir, por eso es tan importante el anterior principio acusatorio y el principio de verdad material, porque los hechos tienen que ser investigados y averiguados tal cual ocurrieron. No puede haber, no puede ser suficiente con la confesión del culpable de los hechos. Tiene que estar completamente documentado y completamente verificado que los hechos ocurrieron de esa manera. Por eso es tan importante que haya unas pruebas, que se esclarezcan perfectamente los hechos. Y por otro lado, y finalmente, estaría el principio de inmutabilidad. Especialmente en los delitos perseguibles de oficio. La renuncia de la persona no implica o no supone la extinción de la acción penal. Por lo tanto, son 6 los principios básicos en los que se fundamenta el proceso penal: el principio de contradicción, el de legalidad, el de oficialidad, el de verdad material, el acusatorio y el de inmutabilidad. Es muy importante que tengamos en cuenta que toda conducta penal va a estar siempre completamente regulada. Existen unos tipos penales y unas garantías en base a las cuales siempre va a tener lugar el desarrollo de todo proceso penal, y es muy importante que se sigan tal cual. No se puede hacer al libre albedrío o disposición del juez o del tribunal. Esto está completamente descrito en la ley: cómo debe hacerse, quién, cómo, cuándo, las pruebas, la forma de procesarlo todo. Existen unos protocolos muy bien pautados y han de respetarse al 100%. Por otro lado, la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la capacidad que atribuye el ordenamiento tanto a los juzgados como a los tribunales de aplicar la ley juzgando y haciendo que se ejecute lo juzgado. Es decir, la competencia. La jurisdicción puede ser ordinaria o especial. La jurisdicción ordinaria sería la civil, la penal, la contencioso-administrativa y la social. Y la jurisdicción especial sería la que se conoce como la militar, o la que se aplica exclusivamente en el ámbito castrense o en el militar o del estado de sitio. Los tribunales y los juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias y todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. También hay unos principios fundamentales en los que se basa toda la jurisdicción: unidad jurisdiccional, exclusividad, independencia, inamovilidad, imparcialidad y responsabilidad. Estos son los principios fundamentales en los que ha de basarse toda acción que se desarrolle por parte de jueces y tribunales. Entrando un poco más en detalle, el principio de unidad jurisdiccional se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial en los artículos 117.5 y .3. Y quiere decir que la jurisdicción es única en todo el Estado y se ejerce por los juzgados y los tribunales. La unidad jurisdiccional es la base de la organización y el funcionamiento de los tribunales. Es decir, el Poder Judicial es uno de los fundamentales en torno a los cuales se organiza el Estado y es único en toda España. No se realiza de forma diferente, es único. Se aplica por igual en toda la jurisdicción o en todo el ámbito del Estado. El principio de exclusividad del artículo 117.3 y .2 nos indica que corresponde exclusivamente a juzgados y tribunales determinados por la ley. Es decir, todo viene completamente regulado en ley, tanto la dispersión o la extensión de los juzgados, dónde se ubican y demás, viene determinado en la ley y se ejerce la potestad jurisdiccional según normas de competencia y procedimiento. Viene perfectamente pautado y establecido. Cada órgano va a ejercer su competencia de forma exclusiva y existe el principio por el cual ningún juez puede intervenir en la competencia de otro. Independencia, otro de los principios fundamentales en los que se basa la acción de la jurisdicción en el Estado. Quiere decir que la justicia emana del pueblo, se administra en nombre del rey por jueces magistrados que son independientes, inamovibles y responsables y están únicamente sometidos al imperio de la ley. Otra de las competencias o de las características de la jurisdicción es la inamovilidad. Del artículo 117.2 de la Constitución
como el anterior era el 117.1, que quiere decir el principio de inamovilidad, que tanto jueces como magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas que se prevén en la ley. El principio de imparcialidad hace referencia a que tanto jueces como magistrados deben ser imparciales y han de respetar en cualquier caso las garantías que se establecen en la ley, para asegurar de esta manera la neutralidad. Es decir, tengamos en cuenta que se trata del ejercicio del enjuiciamiento de unas conductas. Es decir, sería muy fácil entrar a dar nuestra opinión, o que nuestra ideología y nuestras creencias influencien de manera importante el juicio o la categorización que realicemos de nuestro trabajo. En este caso es el enjuiciar a una persona, pero bueno, teniendo en cuenta que partimos de los preceptos que vienen establecidos en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el resto de ordenamiento jurídico, el principio de imparcialidad sería fundamental, y querría decir que una persona, un juez, un tribunal, ha de ser siempre, en la medida de lo necesario y garantizando la ley, neutral. Y por otro lado estaría el principio de responsabilidad del artículo 117, 121 y 16 de la Constitución y la ley orgánica correspondientemente, que nos indicaría el principio de responsabilidad, que tanto jueces como magistrados responderán tanto penal como civilmente en los supuestos que se determine de las leyes, así como disciplinariamente, incluyendo el error judicial, es decir, la negligencia o el ejercicio de la actividad profesional inadecuado, se vería sancionado. Por otro lado, hemos visto la importancia del proceso penal, la jurisdicción, la competencia que mencionaba anteriormente. La competencia es otro concepto en el que se basa la actuación de los tribunales y juzgados del Poder Judicial del Estado. La competencia hace referencia fundamentalmente al ámbito al que van a hacer referencia. Existen, como bien decía, el ámbito civil, el ámbito penal, el ámbito administrativo, el social, el laboral o el militar, como ejemplos. Pero más en concreto, la competencia haría referencia al conjunto de facultades, derechos y funciones que cada órgano jurisdiccional podría ejercer o tendría la potestad de realizar para conceder determinados asuntos con preferencia o exclusión de los demás. Esta competencia puede ser objetiva, por razón de materia, es decir, la distribución que se realizaría entre los órganos en el orden penal para el enjuiciamiento de una única o una primera instancia, tendría en cuenta varios parámetros: la materia, la pena o el imputado, es decir, qué delito es, qué pena se le atribuye o quién la comete. Todo viene directamente regulado en la ley. La materia vendría clasificada en el Código Penal. Por ejemplo, terrorismo correspondería a la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia enjuiciaría aforados, el Supremo otras cosas, el Tribunal Supremo otras. Cada órgano tendría su ámbito de competencias. Por otro lado estaría la pena, que tendría relación directa en función de la naturaleza y la cuantía de la misma, es decir, existen una serie de delitos, como bien sabemos, regulados perfectamente, que estarían distribuidos en función de la gravedad de comisión. Sería, como sabemos, pena menos grave, grave y leve. El imputado, quien comete la acción. Debido a la existencia de personas aforadas, que son las personas que se enjuician, como bien sabemos, por parte del Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia, como sería, por ejemplo, un funcionario o cualquier miembro del Congreso, Senado o del Gobierno, y en función del aforamiento se realizaría básicamente. En primer lugar, el policía, por ejemplo, se enjuiciaría dentro del Tribunal Superior de Justicia y, si no, en el Supremo. La competencia funcional establece cuál es el tribunal que tiene que intervenir en cada fase del procedimiento. Como bien sabemos, existen
unas fases perfectamente diferenciadas, la fase de instrucción, de enjuiciamiento y de impugnación. Cada órgano se encargaría de cada una de las fases. Como bien sabemos, por un lado, por ejemplo, un delito de violencia de género se encargaría de la instrucción los juzgados de violencia de género y lo enjuiciaría el juzgado de lo penal. También cabrían recursos y eso se llevaría a otro órgano. La competencia territorial haría referencia a el ámbito territorial, nunca mejor dicho, en el que se enjuiciarían estos actos, o sea, al órgano al que le competiría encargarse del enjuiciamiento. Determinaría los diversos órganos con la misma competencia objetiva y funcional, al cual de ellos le correspondería el conocimiento de determinado asunto. Como norma general, tendría preferencia siempre el lugar del fuero donde se cometiese la infracción. Y subsidiariamente existe un orden que ha de respetarse siempre. Es muy importante tener en cuenta el orden porque se realiza subsidiariamente y de forma escalonada una precedencia de unos sobre otros. Y sería el siguiente. En primer lugar, donde se cometa la infracción. En segundo lugar, donde se hayan descubierto las pruebas del delito, pruebas materiales. En tercer lugar, donde haya sido detenido el reo. El cuarto, lugar de residencia. O cualquier otro lugar, por último, donde hubiese habido noticias del delito. Es importante tener en cuenta que la especialidad de los delitos de la violencia sobre la mujer, en los cuales sería competencia específica de los juzgados de violencia sobre la mujer, los del lugar donde tenga el domicilio la víctima. Y en los supuestos de responsabilidad de mayores de 14 años y menores de 18 por delitos conexos, sería el del domicilio del autor. Es decir, menores de 14 a 18, que sería donde tendríamos ya la responsabilidad penal de menores y los delitos cometidos contra la mujer, se realizaría el enjuiciamiento. Sería competencia, básicamente, de los lugares, o sea, de los juzgados donde tuviese el domicilio la víctima. Básicamente, competencia objetiva, funcional y territorial. Muy importante a tener en cuenta. Bueno, siguiendo, es importante, pasamos a tener en cuenta un poco los órganos que forman parte del Poder Judicial del Estado. Existen numerosos órganos distribuidos en función de la competencia, territorialmente, fundamentalmente, por orden de competencia, de materia y demás. Y aforados o no aforados, o sea, a quién se enjuicia y por qué y dónde. En primer lugar, como principal órgano del Poder Judicial del Estado, estaría el Tribunal Supremo, que sería el órgano judicial jurisdiccional superior en todos los órdenes, excepto en las garantías constitucionales. Recordemos, muy importante, que el Tribunal Constitucional se encuentra completamente al margen por su especial carácter y no tiene nada que ver con esto y es el primordial órgano esencial del Estado. El Tribunal Supremo, por tanto, sería el orden jurisdiccional superior en todos los órdenes, con sede en Madrid y 5 salas. 5 salas, el Supremo: civil, penal, contencioso, administrativa, social y militar. El presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, del cual también va a ser presidente, es decir, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo comparten presidente. La jurisdicción de lo penal conocerá recursos de casación, de revisión y otros extraordinarios. También instruirá y enjuiciará las causas contra miembros del Gobierno, miembros de las Cortes, del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Constitucional, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala, Tribunal Supremo, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y sus adjuntos, Familia Real, reyes, consortes, descendientes y reyes abdicados, y también realizará instrucción y enjuiciamiento de causas que determinen estatutos de las comunidades autónomas o recusaciones que se interpongan contra los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal. Por otro lado,
siguiendo al Tribunal Supremo, estaría la Audiencia Nacional, también con sede en Madrid, y 4 salas Audiencia Nacional: apelación, penal, contenciosa y social. El presidente nato de todas las salas de la Audiencia Nacional y el presidente de sala del Tribunal Supremo será el presidente. La sala de lo penal conocerá de enjuiciamiento y fallo de delitos cuando la pena privativa de libertad sea superior a 5 años y otras de otra naturaleza superior a 10. Contra la corona,